me llevas. Hola amados, bendiciones del Señor. Buenos días, buenos días, buenos días. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos. Estamos aquí para poder hacer un tiempo de oración y ayuno con todos aquellos que se conecten de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil y todos nuestros amigos en todas las partes. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Para siempre. Gloria a Dios. Qué bonito. Si quiere vaya anunciándose, hágame saber de que está conectándose para saludarlo, mi hermano. Le daría las gracias. Estoy saludando a Elena. Muy buenos días, Elena. Qué bendición poder tenerte en esta mañana. Dándole primeramente gracias a Dios. Ok, mis hermanos. Vamos a comenzar de esta manera y primeramente le damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que hoy nos está dando en este sábado 20 del mes 6. Estamos ya acercándonos a la culminación del primer semestre de este año. Y de verdad Dios ha sido fiel. Dios seguirá siendo fiel. Es hermoso poder ser y considerarse uno con la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios es quien da esa seguridad de que somos hijos de Dios. Y es un privilegio poder llamarse hijo de Dios. Quiero agradecer a Dios por la vida de Betty en esta mañana, esa palabra poderosa de Hechos de los Apóstoles, en la cual nos invita a que hagamos reflexión sobre nuestra vida, y eso está bien. El apóstol Pablo nunca jamás dejó. Usted lee las cartas escritas de Pablo, Romanos, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, a Tito, Filipenses, Efesios. Mi hermano, nunca dejó el apóstol Pablo de decirnos: examínense, reflexionen, arrepiéntanse. Y de pronto esto se vuelve como una frase trillada, pero no hay nada más espectacular en este mundo que todos los días nosotros podamos arrepentirnos delante del Señor y que podamos estar nosotros completamente seguros de que todos los días Dios nos escucha, y como su palabra lo dice, usted y yo estamos invitados todos los días a que entremos confiadamente al trono de gracia de Él, en donde vamos a encontrar siempre misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Eso, como lo decía la amada hermana Beatriz, si realmente usted y yo somos nacidos de nuevo, hemos nacido de nuevo. Hay un texto que hay muchos textos, toda la Biblia la respeto, pero hay unos textos que contienen muchas cosas para nosotros como hijos de Dios, y uno de ellos es: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese ese proceso. Si alguno está en Cristo, primero hay que estar en Cristo.
Y después se dice, nueva criatura es. Es Él. Es el Dios Todopoderoso el que nos hace nuevas criaturas. Y después dice claramente, sin dejar restricción de nada. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo lo antiguo, todo aquello, mi hermano, por lo cual el diablo nos culpaba, se va. Porque usted ha conocido la verdad y la verdad nos hace libres. Y esa es una gran bendición. Así es de que le damos gracias a Dios y le damos gracias a Dios por Beatriz, con esa poderosa palabra con la cual ha comenzado este día en ese devocional tremendo y en este tiempo de ayuno y de oración. Pues mi hermano, qué bendición que podamos nosotros continuar hablando de algo que es muy importante. Y quiero yo hablar de lo que son las bendiciones. Primero unas apreciaciones que tengo que hacer con referencia, o que debo hacer. Dios me ha inquietado a hacer algunas apreciaciones o comentarles a ustedes algunas verdades bíblicas acerca de lo que es el ayuno, pero también de lo que es realmente una bendición, lo que significa realmente una bendición, lo que realmente significa ser bendecido, porque hoy en día hasta eso lo tomamos como tan familiarmente, y lo que yo siempre digo, la familiaridad es la antesala de la deshonra. Así es de que qué bueno que vamos a tener tiempo para poder estar en esto. Así es de que, pues bueno, dándole las gracias a Dios por todos los que se están conectando. En este momento tengo aquí, saludo a Elena, saludo a Luzalba, buenos días. Dice, buenos días, pastor, qué bendición hoy, tiempo de ayuno. Seguro que hoy escucharemos la voz de Dios hablándonos. Sí, Señor, esa es una verdad. También está Noemí Florido, bendiciones Noemí, qué gracia, qué bendición poder siempre contar contigo. Laura Carolina también está unida, a Laura y a todos los de la parte sur. Estén preparados, en este momento está precisamente la pastora con Lulú y con Oscar. Ellos van también conectados por su parte interna con todo lo que es esta transmisión. Pero les estoy diciendo alertas es porque ellos pueden ser que estén llegando a visitarlos y a llevar una gran bendición que ha enviado Dios desde el cielo por medio de un gran amigo. Y Dios utiliza a la gente que uno menos piensa, mi hermano. Teníamos exactamente 3 años de no hablarnos con ese gran amigo, el misionero Donald Cox y su esposa Cindy Cox y sus 2 hijos. Lo que se cumple la palabra del Señor cuando dice claramente, echa tu pan sobre las aguas porque más adelante la recogerás. Y es una realidad. En algún momento ellos estuvieron aquí, después los volvimos a invitar que vinieran ya. La primera vez que estuvieron fue de misiones, la segunda vez los invitamos nosotros para que se quedaran y si fueran atendidos, los atendimos muy bien. Se enamoraron de Bucaramanga y de la obra del Señor. Y bueno, después de 3 años nos volvimos a comunicar con ellos por toda esta situación que estamos viviendo. Y al ver ellos que era tan ajustada precisamente la situación aquí en Colombia, en Bucaramanga, me hicieron algunas preguntas, oramos a Dios y Él ha tenido bien, Dios, nuestro Padre Celestial, de enviarnos una muy buena, espectacular bendición por la cual vamos a levantar nuestras manos y a decirle al Señor gracias, gracias. Como ya lo recibí también de nuestro amado hermano Antonio, fue recibido su mensaje y de verdad que me uno a ese sentir. Ayer cuando recibió él su bendición, llegó y dijo, pastor, gracias, llega a tiempo. Y Dios, esa es la característica de Dios, Dios nunca llega tarde y por eso hay que ser cumplidos, mi hermano. Y dice Antonio, Dios llegó a tiempo. Y sí, Dios siempre llega, como decía hoy también Beatriz, Dios nunca se olvida de nosotros. Y Él siempre está cumpliendo las bendiciones, las promesas que Él ha hecho.
Algunos me preguntaban, pero pastor, ¿cómo se va a cumplir esa palabra que Dios colocó en sus labios al comienzo del año, que Dios iba a darnos a nosotros lluvia temprana y tardía? Pues bueno, esto es parte de la respuesta. Y digo parte porque sé que Dios va a seguir respondiendo de una manera maravillosa. Pero ¿qué debemos hacer? Oír su palabra, como siempre lo digo, oigamos su palabra, coloquémosla en nuestro corazón, coloquémosla por hecho, o sea, seamos obedientes y vamos a obtener las bendiciones. La palabra del Señor dice que las bendiciones son las que deben de venir detrás nuestro y ellas nos alcanzarán, dice. Así es de que obedeciendo a Dios nos dejamos alcanzar de las bendiciones y esa es una gran y hermosa bendición también. Bien, mis amados, entonces vamos a pasar, como se dice, a manteles con el Señor. Y quiero que pues abra su Biblia inicialmente, abra su Biblia. Este es un texto que yo quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque muchas veces nosotros cuando estamos como queriendo saber qué nos indica Dios con referencia a la parte de lo que es el ayuno, yo quiero que lo tengamos en cuenta. Si quiere, usted búsquelo también en su Biblia. Vamos a Mateo, capítulo 6, Mateo 6, y vamos a leer un solo versículo que nos va a dar la inspiración para poder hablar y hacer algunas apreciaciones con referencia al ayuno, pero son apreciaciones que a usted y a mí nos van a fortalecer nuestra vida y nos van a ayudar a entender mucho mejor lo que realmente es este tiempo de ayuno. Dice el Señor Jesucristo, hablando Jesús y el ayuno, dice aquí el título en la Reina Valera, Mateo 6, capítulo 6, versículo 16. Vamos a tomar este versículo. Dice, cuando ayunéis, y está hablando el Señor Jesucristo, ¿quién mejor para decirnos cómo, de qué manera y qué puede resultar si no es precisamente Dios, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Y dice él, cuando ayunéis, no seáis austeros. Austeros quiere decir, mi hermano, como rígido en las cosas o sencillos desde el punto de vista de querer guardar las cosas como si fueran nada. Cuando ayunéis no seáis austeros como, y los compara, como los hipócritas. ¡Wow! Fuerte de inmediato. Y dice Jesucristo, porque ellos demudan, o sea, ellos cambian, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Con razón de que dice, que no seamos austeros como los hipócritas, porque entonces está describiéndonos de que los hipócritas tienen una costumbre, que ellos ayunan y colocan su rostro así todo, ay, como decía Betty ahorita. Hay veces que nosotros deberíamos de vivir siempre bien, siempre. Es que esa es la vida que nos debemos. Esto no quiere decir de que no nos enfermemos o que al levantarnos y de pronto sin tener cuidado nos peguemos en una canilla o que no nos dé fiebre. No, esto no quiere decir nada de eso. Pero la palabra del Señor dice que los que son hipócritas ayunando es porque ellos mismos cambian su rostro para mostrarles más a los hombres que están ayunando. Y dice después, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y ahora dice el Señor Jesucristo, pero tú, y ahí sí ya es como si estuviera diciendo, oye, Wilson, tú, ponle el nombre tuyo, pero tú, cuando ayunes, dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, que te veas hermoso, que te veas hermosa, que te veas bien delante de la gente. Ayuno no significa cara triste, ayuno significa carita alegre, carita feliz.
Y el 18 dice, para no mostrar, precisamente por eso dice Jesús que lo hagamos. Dice, para no mostrar a los hombres que estamos ayunando. ¿Sino a quién? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, Dios, el Padre Celestial que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Qué grande bendición, mi hermano. Qué grande bendición que podamos nosotros saber de que Él, que está allá en lo secreto, Él nos va a recompensar en público porque está viendo un corazón contrito, humillado, pero sincero, que no necesita de colocar una doble cara para que entonces sorprender a quienes. A Él no lo vamos a sorprender jamás. Él conoce nuestra vida, Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente, y así es como Dios nos trata. Él quiere que usted y yo sepamos, realmente tengamos conciencia de que realmente Él nos hizo y Él nos conoce. Entonces, vamos a hablar acerca de algunas apreciaciones del ayuno y de lo que es realmente la bendición de Dios. En nuestra sociedad, yo digo que si en nuestra sociedad hubiera una sola fuerza impulsora, bien podría ser lo que yo llamo particularmente la autogratificación instantánea. ¿Qué es eso? Ya le digo. Es más, la Biblia habla sobre el ayuno por este pensamiento en nuestra sociedad. Es lo que acabamos de leer. Yo le pregunto, ¿nos extraña que pocas personas escuchen acerca del ayuno? Nada parece tan tonto, digo yo, y nosotros mismos lo hemos vuelto así. Nada parece tan tonto para la mente natural o tan repulsivo para el cuerpo de muchas personas como el ayuno. Pero porque nosotros voy a decirlo así de esta manera para que se entienda, nosotros somos los que hemos impulsado esta idea. Y por otro lado, se ha impulsado la idea de la autogratificación instantánea por medio del ayuno. Y esto no debería ser así, especialmente cuando ponemos la demanda de autogratificarnos instantáneamente, como lo digo, en un mundo orientado al consumidor, en donde la vida se trata de buscar y obtener todo aquello que se adapte a la imaginación del ser humano. Miren nomás las publicidades. Las publicidades son algo tremendo y nos dan un ejemplo de esto. ¿Qué es lo que busca la publicidad? Autogratificación. Que usted se sienta bien. Si son unos tenis, le dicen, estos tenis son los más cómodos. Y te muestran unas imágenes de unos deportistas que los están usando, etcétera, etcétera. Si es un bolso para mujeres, entonces sacan unos modelos extremadamente bien contextualizadas y muestran el bolso en diferentes escenarios para que la gente crea que igualmente van a disfrutarlo. Y la publicidad se encarga hoy en día de muchas cosas y de tantas cosas, mis amados, que están destruyendo lo que es realmente un verdadero sentir. Qué lindo es de que usted hoy y yo pudiésemos llegar a decir, oiga, es que me compré esta camiseta es porque me gusta y porque, bueno, veo que es algo que realmente no es que sea algo autogratificante, sino que sencillamente me gusta, me queda bien y la voy a usar de tal manera que sé que es un buen producto y me va a durar. Entonces no buscaríamos la autogratificación, sino el hecho de que podamos nosotros ser, digo yo, de una manera u otra, más bien dinámicos, activos, certeros, vamos al punto, vamos al grano, vamos al centro de la acción, no erramos. Y con referencia al ayuno, incluso desde un punto de vista cristiano, parece un poco extraño lo que voy a decir, pero si Dios ha creado alimento abundante, ¿cierto? Si Dios ha creado, a ver, usted va a un supermercado, mi hermano, y usted encuentra de todo, la verdad, y la misma Biblia dice que todo lo que hay en este mundo es
para que con acción de gracias, dice la Biblia, participemos de ellos. Los que creemos y que han conocido la verdad debemos de participar de todos los alimentos y disfrutarlos. Pues parece, desde el punto de vista cristiano, hablar del ayuno como algo absurdo y un poco extraño. Por eso hay mucha gente que ni impulsa el ayuno, ni les gusta ni siquiera mencionar esta palabra. Porque también el ayuno le han dado otra connotación de salubridad y también de esto se llamaría como autogestión en la forma de que es algo que va a modelar su cuerpo, que lo va a mantener físicamente delgado o fuerte, y pues han hecho tantas cosas y se han dicho tantas cosas con el ayuno. Y yo pregunto, entonces, ¿qué razón posible, digo yo, podría haber para la abstinencia? Relacionando el ayuno con abstinencia. Parece algo reservado para gente realmente rara, personas extrañas, o en el peor de los casos para un masoquista que se quiere autoinfligir daño, que de alguna manera disfruta de causarse el mismo dolor. Así que necesitamos entonces estas apreciaciones que yo he podido sacar y que quiero compartir con todos ustedes, mis amados hermanos. Necesitamos tomar un momento y determinar lo mejor que podamos lo que la Biblia dice acerca del ayuno. Y pues permítanme hacerlo, voy a destacar algunas verdades fundamentales sobre el ayuno. Y yo quiero que si usted está tomando nota, ojalá los apunte. La primera verdad que quiero hablarles es una muy relevante. En primer lugar, mis amados, es muy clave recordar que el ayuno siempre es motivado por un deseo profundo. Un verdadero ayuno debe ser siempre motivado por un deseo profundo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el ayuno no es la represión del deseo, no es que yo vaya a reprimir el deseo de comer, hablando de comida, sino la intensa búsqueda más bien de Dios y del ayuno mismo, la intensa búsqueda del ayuno. Ahora, ayunamos porque queremos algo más que comida, diría yo, si fuera abstinencia de alimentos, diría que entonces ayunemos porque queremos algo más que comida o cualquier otra actividad de la que nos abstengamos y queramos ayunar. Porque hemos dicho, podemos ayunar también de celular, podemos ayunar hoy en día de ver la televisión, podemos ayunar hoy en día de Netflix, directamente lo digo, eso es alguien lo toma por vicio y ahí se queda. Podemos ayunar de tantas cosas que están desviando nuestra atención de Dios y de nuestra vida, de la fortaleza espiritual de nuestra vida. Si alguien reprime el deseo, voy a hablar por ejemplo en este caso de la comida, si alguien reprime el deseo de comida es solo porque él o ella tiene un mayor y más intenso deseo por algo más valioso, algo de valor eterno. Es así como debería ser. Entonces esta primera apreciación, ojalá la tenga muy resaltada. El ayuno siempre es motivado por un deseo profundo del mismo ayuno. Voy a colocar un ejemplo como más diciente. Si usted piensa erróneamente que usted debe ayunar para que entonces Dios lo bendiga, por ejemplo, con dinero, porque le hacen falta recursos, usted ya está equivocado. Porque si usted va a reprimirse de consumir alimentos para llegar y decirle a Dios, Señor, estoy necesitando dinero, usted lo que quiere es hacer un negocio con él. Quiere como mostrarle
que usted, hermano, está dispuesto a dejar de comer para que entonces Él lo bendiga. Y esto no sirve de nada. Dios seguirá en su santo trono, allá sentado, y viendo extrañamente usted por qué dejó de comer. Pero si realmente, si alguien reprime el deseo de comida, es solo porque, como le digo, él o ella tiene un mayor y más intenso deseo de algo más valioso. Voy a decirlo así. Si de pronto usted tiene un vicio, por ejemplo, de jugar bingo, que la gente toma estos vicios y se vuelven de por sí hasta adictivos, entonces usted dice, Señor, yo quiero ayunar y voy a voy a apartarme más bien. Y Señor, lo que más deseo es ayunar, por ejemplo, de ir al bingo. Pues mi hermano, debería de tomar los tiempos en los que usted gasta el tiempo para ir hasta el bingo, para entonces decirle al Señor, este tiempo lo voy a destinar ahora en adelante para buscar tu presencia, para orar a ti, y que tú puedas orar directamente acerca de Dios y decirle, Señor, fortaléceme, porque no necesito impresionarte, sino fortaléceme para que entonces yo pueda llegar de la mano tuya, de la ayuda tuya, a poder cancelar en mi vida todo vicio por esta adicción. Eso es diferente. Pero el ayuno siempre es motivado por un deseo muy profundo de querer ayunar. Si usted está ayunando porque vio al otro que también ayuna, o si usted ayuna porque es que, pues es que la hermanita o el hermanito fue el que me invitó y entonces pues como yo, pues a mí me cae tan bien. No, hermano. En el momento en que usted determine ayunar, siempre debe estar usted motivado por un deseo profundo de ayunar. Hermano, es que lo que pasa es de que hemos convocado a todo el grupo de intercesión para ayunar. Ok, ese es el deseo del ministerio de intercesión. Ese es el deseo, también puede ser de un pastor citando a toda la iglesia a ayuno, como lo hacemos. Pero usted ve, no todo el mundo viene. Y esto es lo que está pasando con el ayuno. La gente no coloca ese motivo que debe ser el más fuerte de todos, de un fuerte deseo un profundo deseo por ayunar. Y qué bonito sería, porque nos volveríamos unos guerreros, unos centuriones, unos gladiadores, espiritualmente hablando, mi hermano. Eso sería algo espectacular. La segunda apreciación que quiero hacerle acerca del ayuno es este. En este sentido que estamos hablando, podríamos razonablemente entonces decir que el ayuno es un deleite. Si yo estoy motivado por un deseo profundo de ayunar, el ayuno debería devolvérseme a mí un deleite, no un sacrificio. Como debe ser el orar, como debe ser el leer la palabra, el estudiarla, como debe ser el deseo y el anhelo de ir a alabar y adorar al Señor a la iglesia, a alimentarnos de su palabra. Entonces el ayuno debería ser siempre un deleite para cada uno de nosotros. Pero lo irónico del ayuno es que realmente no se trata de no comer alimentos. Y eso también quiero dejarlo claro. Ayuno no significa únicamente no comer o dejar de comer alimentos. Se trata, mis amados hermanos, de que más bien se trata de alimentarnos de la plenitud de cada bendición divina asegurada para nosotros en Cristo. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo, El apóstol Pablo dijo y dice en Efesios que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Entonces el ayuno debería ser un deleite y esto se trata entonces el ayuno no es dejar de comer,
sino se trata de alimentarse de la plenitud de cada bendición divina asegurada por nosotros en Cristo Jesús, según lo dijo Pablo. El ayuno ablanda, ojo a esta, el ayuno ablanda nuestros corazones para experimentar la presencia de Dios. Expande, se ancha, se expande, es elástico y se expande la capacidad de nuestras almas de querer oír su voz, de estar seguros de su amor por nosotros y de ser llenos de la plenitud de su gozo. Por eso, qué triste es cuando uno puede mirar a algunos hermanos ayunando y uno ve esas caras así como, no sé, como derretidas, como todas tristes. No debería ser. La verdad, no debería ser. La tercera apreciación que quiero hacer, entonces, la primera es que el ayuno siempre es motivado por un deseo profundo. La segunda es de que el ayuno debe convertirse en un deleite para nosotros. Ahora, cuando digo que debe convertirse en un deleite es porque ¿qué cosas hace usted en esta vida que no le gustan? Usted me puede decir muchas. Entonces yo le voy a decir, pues no las haga. Que yo le digo la verdad. Qué terrible es uno hacer cosas que a uno no le gustan. La idea del ser humano pensante, razonable en Cristo Jesús es de que usted y yo hagamos todo aquello que nos gusta realmente. La palabra del Señor dice claramente en el Salmo 37, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él, Dios mismo, dice, concederá los deseos de tu corazón. Esto es maravilloso. Y si estamos hablando del ayuno, pues deleitémonos en el ayuno, porque Dios, al ver que usted se está deleitando, ya de inmediato, cumpliendo lo que dice el Salmo, pues va a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero si ves que usted llega ahí, ay, porque qué dirán, es que pronto me van a decir algo porque yo no fui. No, hermano, esa no es una motivación. Recuerde que usted siempre debe estar motivado por un deseo profundo de ayunar y que el ayuno debe volverse un deleite. Tercera apreciación. El ayuno consiste en comer. Ojo a esto, el ayuno consiste en comer, en ingerir la palabra de Dios, la belleza de Dios, la presencia de Dios y las bendiciones de Dios. Pastor, ¿qué es esto? Explíqueme un poco mejor. Se la voy a colocar así. La tercera apreciación es de que el ayuno tiene que ver con lo que podríamos llamar entonces una glotonería espiritual. Y Dios va a bendecir a los glotones espirituales. ¿Sabe quiénes son los glotones espirituales? Los que Él mencionó en las bienaventuranzas cuando dice, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¡Wow! Entonces yo me quiero volver un glotón espiritual. Que el ayuno mío demuestre. El ayuno tiene que ver con lo que podríamos entonces llamar glotonería espiritual. No es renunciar a los alimentos o a alguna actividad. Si usted está hablando ya no de alimentos sino de actividad, que está haciéndole ayuno a alguna cosa que usted necesita cambiar por nuestro propio bien. Al contrario, es renunciar a los alimentos pero por amor a Cristo. Renunciar a esa actividad pero por amor a Cristo. Entonces esa tercera apreciación es muy válida. El ayuno tiene que ver con lo que podríamos llamar glotonería espiritual. Yo tengo tanta gana, tanta hambre y tanta sed de justicia que yo voy a cambiar los alimentos, voy a cambiar lo que es mis defectos, todo aquello que es una atadura en mí, lo voy a cambiar por el deleite de querer escuchar la palabra del Señor, la belleza de Dios, buscar la presencia de Dios y adquirir las bendiciones de Dios a través de su palabra. Esto es diferente. Cuarta apreciación. Entonces le voy a decir en esta cuarta apreciación.
el ayuno no es algo que tú haces por Dios, y eso sí déjelo en plenitud de conocimiento. Esto es definitivo, esto no cambia. Mi hermano, el ayuno no es algo que tú haces por Dios. No, 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 no. Eso sería pensar equivocadamente. Por el contrario, tu súplica, tu ruego a Dios para que en su gracia y poder haga todo por ti. Porque es Dios el que tiene misericordia. Es Dios el que quiere bendecirnos siempre. Así, el ayuno entonces no es un acto de fuerza de voluntad tuya. Uy, es que voy a tener dominio propio. Algunos lo espiritualizan diciendo así: voy a tener dominio propio, voy a tener fuerza de voluntad y voy a ir a ayunar. No, 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 estás equivocado. El ayuno no es un acto de fuerza de voluntad, sino una declaración más bien de tu debilidad, de tu necesidad de Dios. Y por eso el ayuno no es algo que tú hagas por Dios. No es una obra de nuestros corazones y de nuestros cuerpos, sino es más bien una confesión de nuestra total dependencia de Dios y de su gracia. Qué lindo poder llegar a ayunar y decirle: Señor, aquí estoy. La verdad, no sé qué hacer con referencia a esto, a esto, a esto. Llegar como el rey Ezequías que yo decía anoche. Un verdadero hombre a la imagen de Dios es aquel que se reúne con Dios y le dicen en cualquier momento: Señor, yo no voy a ser capaz solo. Y entonces Dios, por su amor, por su misericordia, le muestra qué debe hacer, o le da de su favor y de su misericordia. El ayuno no es algo que tú hagas por Dios, jamás. Recuérdalo. Debe ser, el ayuno es la súplica, el ruego a Dios para que en su gracia y poder haga Él todo por ti. El ayuno no es un acto de fuerza de voluntad, se lo vuelvo a decir, sino es una declaración de debilidad mía en la cual yo le estoy diciendo a Dios. Porque no es ninguna obra de nuestros corazones ni de nuestros cuerpos. No es que yo voy a hacer esto por ti, Dios. No, 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 no. No, eso no. Sino más bien es una confesión. El ayuno es una confesión de nuestra total dependencia de Dios y de su gracia, y que lo necesitamos totalmente en nuestra vida. Una quinta apreciación que quiero hacer del ayuno. El ayuno, mi hermano, no es, ojo a esto, el ayuno no es afirmar que la comida o otras cosas sean malas. Tampoco. Sino el ayuno se trata de que Dios es mejor que todo eso. En otras palabras, el ayuno no es rechazar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, sino más bien afirmar que en última instancia preferimos nosotros al dador antes que sus dones, antes que sus bendiciones. Porque muchas veces nos puede pasar lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel terminó amando más los milagros, amando más las acciones que Dios producía, que al mismo Dios de los milagros y de las acciones. El ayuno, mis amados hermanos, en esta quinta apreciación, el ayuno es declarar que Dios es suficiente, que Dios es mejor que todas aquellas cosas que significan, si usted va a ayunar de comida, entonces Dios es mejor que la comida, y por eso estoy aquí, porque te prefiero a ti, Señor. Si tú vas a ayunar de celular, entonces sencillamente cuelgas ese celular, lo apartas y dices: Señor, estoy aquí porque tú eres mejor que ese celular. Pastor, no sea tan exagerado. No, estoy siendo exagerado y estoy siendo muy claro para que nos entendamos así, de esta forma. Porque muchas veces no nos hablan claro. Y no hablar claro no es regañar,
no es habla, no. Yo también tengo un corazón que ama. Y yo también he pasado por todas estas. O si no, Dios no me hubiera dado precisamente la autoridad para poder estar delante de ustedes, mis amados hermanos. Entonces, el ayuno es declarar que Dios es suficiente, que Dios es mejor que todo aquello por lo cual yo voy a ayunar. Otra observancia, otra apreciación del ayuno, la sexta. Y esta en especial, una observación especialmente útil sobre el ayuno es la que yo en alguna ocasión escuché de un gran predicador que se lo recomiendo a todos, se llama John Piper, cuando John Piper comparó la celebración de la Cena del Señor con el ayuno. Escribí lo que él dijo. Dice él: la Cena del Señor es un banquete que mira hacia atrás en el tiempo. ¿Sí? La Cena del Señor es un banquete que mira hacia atrás en el tiempo, mientras que el ayuno que usted y yo podamos hacer, guardando todas estas apreciaciones, el ayuno es un banquete que mira hacia adelante. Eso es hermoso. La participación del pan y de la copa, mis hermanos, la cena del Señor, se hace como, dice el Señor Jesucristo, háganlo en memoria de mí. O sea, se hace en memoria del sacrificio histórico y pasado de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así al comer y beber, al comer pan y al beber la copa, celebramos la firmeza y suficiencia de la muerte de Jesucristo, de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y su gloriosa resurrección. Pero cuando ayunamos actualmente, miramos hacia adelante con la esperanza, con la expectativa segura de la consumación de la obra salvífica de Cristo y su presencia personal con nosotros para siempre. Eso es hermoso. Esta observación que quiero hacerle y que estoy haciendo aquí del ayuno es la que nos da a nosotros la oportunidad de que podamos nosotros ayunar sabiendo que es un deleite, que preferimos más bien a Dios que todo aquello que estamos nosotros alejando de nosotros mismos, pero también de poder decirle al Señor: Señor, yo creo definitivamente en lo que viene, y lo que viene, Señor, se llama vida eterna para mí. Yo soy un poseedor de la vida eterna, pero tú vienes por tu iglesia y yo me voy contigo. Hermoso esto. Esto es poderoso. Cuando nos sentamos a la mesa de Cristo con otros creyentes, nos deleitamos con gozo, con mucho temor y alegría en el pan y el vino que nos recuerdan lo que sucedió, la muerte de Cristo. Pero estamos anunciando también su pronto regreso. Y ahora dice: cuando nos alejamos de la mesa y de las comidas diarias, o sea, lo que conocemos como ayuno, declaramos nuestro profundo anhelo por lo que todavía no ha sucedido. ¿Por qué? Porque vamos a ejercitar nuestra fe, vamos a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Séptima apreciación. Es crucial, mis amados hermanos, es crucial que entendamos la gran diferencia entre que te vean ayunar, por un lado, y ayunar para que te vean, por el otro. Se lo voy a explicar un poquito mejor. En otras palabras, que te vean ayunar, que te vean a ti ayunar, no es pecado. Eso no es pecado. Pero ayunar para que te vean, o sea, con la intención, ayunar con la intención de que te vean, es, hermano, hipocresía. Y se lo vuelvo a leer de Mateo 6:16, porque el Señor Jesucristo fue el que lo dijo ahí. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto, dice el Señor, os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno piadoso
está motivado más bien por un corazón que busca a Dios, no por buscar admiración humana, nada de eso. Ser visto, ayunar es simplemente una realidad externa y a menudo inevitable. Pero el ayuno para ser visto es un motivo del corazón en la búsqueda de la autoexaltación. Es diferente, ¿no es cierto? Es diferente ayunar para que te vean y ayunar para que, es diferente que te vean ayunar y ayunar para que te vean que estás ayunando. Entonces te lo vuelvo a decir, que te vean ayunar no es pecado, pero que tú ayunes con la intención en tu corazón y en tu mente para que te vean es hipocresía, según las palabras del Señor Jesucristo. Porque vea lo que sigue diciendo, después él sigue diciendo aquí algo muy interesante, ¿no? Algo muy interesante. En Mateo 6:17 dice, pero tú cuando ayunes, dice Jesucristo, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. No tenemos por qué mostrarlo, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es lo que debemos de buscar siempre, la aprobación de Dios, al estilo del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo salió de las aguas, acuérdese, ¿qué fue lo que se escuchó? Una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya escuchaste esa voz afirmando que tú eres un hijo de Dios y que Dios tiene complacencia de ti? Otra apreciación. El ayuno abre nuestros ojos espirituales, los abre para ver a Cristo más claramente en la Escritura, en la palabra, y sensibiliza a la vez nuestros corazones para disfrutar de su presencia. Mire, una de las preguntas, voy a decirlo así, una de las preguntas más difíciles que a veces tiene por contestar un hijo de Dios es que se le acerque un inconverso y le pregunte, ¿cómo es Cristo? Yo he tenido oportunidad de estar, de hecho estaba con un líder muy connotado de una iglesia, y llegó alguien de su familia. Pues lógico, él no me conoce a mí, la persona que llegó, y llegó y me dijo, óigame, le dijo a su familiar, le dijo, óigame, necesito que me diga así rapidito como para yo aprender, ¿cómo es Jesucristo? Hermanos, lo cogió imprevisto, lo cogió infraganti. Este varón no supo qué contestarle. Comenzó con el famoso aquel de, hasta que terminó fue diciendo una barbaridad. Dijo, tendría que estudiar para poder decirte profundamente. Eso no. Yo estoy convencido que cuando a usted le preguntan, ¿cómo es su esposa? Y por favor, que no vaya a quedar mal. O que a usted le pregunte la esposa, ¿cómo es su esposo? Usted va a tener algo que decir. Bueno, él es gordito, no muy alto, tampoco no es muy bajito, usa gafas, tiene bigote, es bonachón, es como de un cabello así como medio canosito y habla poderosamente. Allá estás diciendo algo. Por eso te quiero decir y te coloco ese ejemplo. El ayuno abre nuestros ojos espirituales, mis amados hermanos, para que nosotros veamos a Cristo mucho más claramente en la palabra del Señor. Pero a su vez nos debe sensibilizar el ayuno, debe sensibilizar nuestros corazones para disfrutar de su presencia, para conocerlo más. Vea lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Esto es una prueba fehaciente, quedaron muchas registradas, pero esta me gusta mostrarla. Lo que pasó en Hechos capítulo 13. Mira atentamente, leámoslo y verá. Dice, había entonces, Hechos 13, versículo 1 en adelante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, ese era uno,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esos 4 estaban allá. Y dice el versículo 2, atención a lo que dice. Dice claramente, ministrando, o sea, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu Santo y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¡Wow! ¡Qué ratificación tan extraordinaria! Cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dice, ¿no? Que nuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Públicamente habló el Espíritu Santo y les dijo entonces, mientras ellos estaban ayunando, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, la obra a la cual los he llamado. Y termina diciendo entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos claramente, así que el ayuno, mis amados hermanos, se convirtió en la ocasión para que el Espíritu Santo comunicara su guía, lo que debía de seguir. No perdamos de vista el vínculo que hay, el vínculo obvio que aquí el médico Lucas al escribir esto resalta. El Espíritu Santo habló mientras estaban ministrando al Señor, mientras estaban sirviéndole al Señor y estaban también ayunando. No estoy afirmando que el ayuno pone a Dios a nuestra disposición, no lo estoy afirmando. Como si lo fuera a obligar a Dios a respondernos, no. Pero sí nos están dejando ver que fue un momento propicio para que el Espíritu Santo comunicara o hablara y comunicara qué era lo que seguía. Ahora, Dios promete ser hallado por aquellos que lo buscan diligentemente con todo su corazón. Y eso sí lo dice la palabra. Lo que pasa es de que me gustó también como lo decía la hermana Beatriz. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos arrepentirnos, pero también cuántos de nosotros queremos realmente buscar a Dios con un corazón sincero? Y la Biblia, la palabra de Dios promete, Dios mismo promete en su palabra ser hallado por aquellos que lo buscan, no por aquellos que lo piensan, sino por aquellos que lo buscan en oración, en ayuno, ¿cierto? Diligentemente con todo su corazón. ¿Dónde dice eso la palabra? Bueno, amado, por favor busque Jeremías 29 y nos vamos a dar cuenta. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Está hablando Dios mismo y Él es el que dice, vea cómo dice Dios, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y dice Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y estoy convencido que Dios sí sabe realmente quién lo está buscando de todo corazón. Pues, como John Piper lo ha señalado, lo que Dios le dijo en el transcurso de su ayuno cambió la historia para ellos, para Bernabé y para Saulo. Los resultados, tanto inmediatos como a largo plazo, son impresionantes, mis amados hermanos. Ustedes leen la palabra y lo van a encontrar. Ya que antes de este incidente de la iglesia había crecido muy poco, a lo mucho un poco más allá de la costa oriental del Mediterráneo. Y recuerde lo que el Señor Jesucristo había dicho en Hechos de los Apóstoles 2, dice que me seréis testigos desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Pero no había crecido tanto la obra. Pablo todavía no había emprendido ningún viaje misionero en ese momento hacia el Asia Menor, hacia Grecia, hacia Roma, a España, que fue Pablo. Tampoco había escrito ninguna de sus epístolas todavía ahí.
Todas sus cartas fueron el resultado de los viajes misioneros que debía de emprender y de las iglesias que debía plantar. Esa ocasión en que la iglesia oraba, la iglesia de Antioquía, como nos dice ahí, que oraba y ayunaban, dio origen, dio el génesis, dio el inicio a los viajes misioneros de Pablo y condujo a que se escribieran 13 libros poderosísimos del Nuevo Testamento escritos por el apóstol Pablo. Entonces, fíjese lo importante que puede volverse un tiempo de oración, de ayuno, cuando nosotros tenemos en cuenta estas apreciaciones. Cuando nosotros volvemos un tiempo de estos en un deleite, no en una obligación ni en ir a buscar, no, hermano, sino que vamos a buscar a Dios porque es que nos parece más importante buscar a Dios en oración, en ayuno, que lo que estamos dejando de hacer. Pero muchos, mi hermano, ayunar se les ha vuelto un tiempo en la cual no saben si realmente están ayunando porque dejaron de comer, es lo único que indica que están ayunando, o si realmente están buscando a Dios, porque uno los ve. Es un ejemplo más o menos similar lo que está pasando hoy en día con la iglesia virtual, que a mí me da mucha pena tener que repetirlo, pero yo lo repito. Hay veces que usted solamente abre su celular, lo conecta, lo deja ahí y usted dice voy a escuchar, pero usted resulta trapeando, barriendo, espolvoreando, haciendo un documento o haciendo cualquier otra actividad, cualquier otra cosa que usted sabe que también necesita. Yo no estoy diciendo que no, pero eso no es ayunar, eso no es seguir la reunión virtual. Qué bonito es sentarnos. Yo ahorita para poder escuchar el devocional que la hermana Betty dio, me tocó que fue sentarme y poder verlo. Ahora usted puede decir, pero pastor, uno puede ir como a barrer y a trapear mientras que uno lo coloca. Está bien, hágalo. Pero yo quiero saber cuántos realmente con un propósito de poder escuchar la palabra lo hacen. Ahora que iremos del ayuno, le doy otra apreciación. El ayuno es un arma poderosa en la guerra espiritual. Muy poderosa. Y mucha gente no lo sabe, mi hermano. Si usted y yo miramos concienzudamente, miremos lo que dice Mateo 4. Lo invito aquí que lo leamos. Tenemos el tiempo suficiente para leerlo. Mateo capítulo 4. Es un relato que usted y yo debemos de tener en cuenta para entender de que el ayuno es un arma poderosa en la guerra espiritual. Sucedió con Jesucristo, es el ejemplo que vamos a leer. Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? ¿A dónde? Al desierto. Comencemos por ahí. En alguna ocasión también predicaba la hermana Beatriz acerca de los desiertos. Y es sorprendente que muchos de nosotros le tenemos miedo, temor, pavor, pánico a los desiertos. Y muchas veces no entendemos que es allá donde el Espíritu Santo nos quiere llevar, así como llevó a Jesucristo. Tan pronto fue bautizado, esto sucede tan pronto él es bautizado. Entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿con qué motivo lo llevó? Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. La Biblia no oculta eso. Como usted y yo, muchas veces, impulsados por el Espíritu, vamos a tener que ayunar, ir al desierto a ayunar. Y por eso digo que lo deberíamos de tomar con deleite, con un gusto, con un agrado, con un gozo, como el Señor Jesucristo lo dice. Porque vamos a ser tentados por el diablo. Y si nosotros salimos bien de esta, ay, hermano. Vea lo que pasó. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado, ¿cuánto ayunó el Señor Jesucristo? Ayunado 40 días y 40 noches. Estas sí son cuarentenas que valen la pena. 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó? Pues tuvo hambre, es apenas lógico. Él fue un ser humano como tú y como yo. El 3 dice, y vino a él el tentador.
El diablo mismo se le vino. Y le dijo, vea la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, recuerde que esta apreciación está buscando desde que usted coloque en su corazón de que el ayuno es un arma poderosa en la guerra espiritual. Entonces, llega el tentador, el diablo, y le dice a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que el diablo utilizó? La duda. Desde el comienzo no ha cambiado su estrategia y usted a mí nos ha hecho el diablo lo mismo. Él quiere que dudemos de que somos hijos de Dios. Y como lo dijo la hermana Beatriz, lo triste es ver gente que dice que son hijos de Dios. Sí, saben como que colocaron esa fachada, saben comportarse. Pero la actitud, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, gente que muestra una cara de piedad, pero los hechos dicen lo contrario. El diablo va a venir primero a querer saber, a colocarte duda de que tú seas un verdadero hijo de Dios. Y si te encuentras realmente fortalecido, le va a pasar al diablo lo mismo que le pasó con Jesucristo. Entonces el diablo le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él también sabía que tenía hambre. Y Jesucristo le responde, versículo 4, respondió y dijo, escrito está. ¿Son sus respuestas bíblicas o son respuestas de la filosofía humana? No, es que lo que pasa es que yo soy así, así. Pero eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué no contestamos? Contestémosle y acostumbrémonos a contestarle al diablo. Escrito está. Jesucristo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las mejores enseñanzas, o no de las mejores, sino una de las grandes enseñanzas que Jesucristo tuvo para sus discípulos fue que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Por eso es que hay muchos que no mencionan la palabra. Pero aquí nos están dando secretos poderosos de que el ayuno es un arma poderosísima en la guerra espiritual. Porque usted en el ayuno debería también de orar, dedicarse a estudiar, a leer la palabra, a escribirla, a poder conocer a Dios, a poder darle esa apertura en su corazón de poder conocerlo más, de poder llegar y tomar poder sobre esto para cuando el diablo se le aparezca y le quiera colocar duda a usted de que usted sea un hijo, un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, usted le pueda contestar también como Jesucristo lo contestó. Escrito está. Y le puede decir, diablo desgraciado, la palabra del Señor dice claramente que tú nada tienes contra mí, contra los hijos de Dios. Que tú puedas llegar y decirle, diablo descarriado. ¿Sabes una cosa? La palabra del Señor dice que el Espíritu es el que me ha dado mi testimonio de que yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Pero que mencionemos la palabra. Jesucristo lo mencionó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo no se vence, Recuerde que él anda como león rugiente viendo a ver quién se debilita para almorzárselo, para comérselo, para devorarlo. Dice entonces la palabra, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, allá en lo más alto del templo, como para que lo vean, ¿cierto? Hay gente que llega a lo más alto del templo. Hay gente que llega a lo más alto del templo. Pero más para que lo vean que para servirle a Dios. El 6 dice, y le dijo, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está también. O sea que el diablo también conoce la Biblia. Otra que podemos sacar de ahí. Nunca pienses de que el diablo no conoce la Biblia. El diablo de por sí nos da a nosotros ejemplo. Porque la misma Biblia dice que él escucha el nombre de Dios, él tiene temor y huye. Nosotros utilizamos el nombre de Dios para arriba y para abajo y
lo irrespetamos, hermano. Y entonces aquí nos damos cuenta de que el diablo conoce la Biblia. Y le dijo, si eres hijo de Dios, de nuevo la duda, échate abajo. Porque escrito está también, a sus ángeles mandará acerca de ti. Él se sabía el Salmo 91, imagínate el diablo. Y dice, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero vea lo que Jesucristo le contesta. A alguien que se la sabe, a alguien que ya también va con él al pináculo del templo. Vea cómo Jesucristo le contesta. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, espere un momentico, diablito. Yo soy el verbo. Jesucristo es el verbo. Jesús le dijo, está escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras está diciendo, yo soy el Señor tu Dios, no lo tentarás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, tercera ocasión, él no se vencía, el diablo no se vencía. Y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró, hermano, propiedades, vehículos, riquezas, gloria, fama, mujeres, licor, todo lo que a veces la gente cree que es lo que hace feliz a las personas. Eso se lo mostró en ese momento el diablo al Señor Jesucristo. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Cuál era la condición? Cuidado cuando a ti te colocan condición, sea bien en una iglesia, o sea bien alguien cercano a ti, un hijo tuyo, tu esposo, tu esposa, un hermano, alguien de la iglesia que te coloque condiciones, cuidado. Cuidado, esta palabra se lo está diciendo. Esta palabra se lo está diciendo. El diablo le dice a Jesucristo, todo esto te daré si te postras y me adoras. No puede ser posible, mi hermano. Los acuerdos en la palabra del Señor dice, andarán juntos. Si no estuvieran de acuerdo, los acuerdos se deben dar es para que nosotros adoremos a Dios, no para que entonces alguien tenga la aprobación de otro para poder andar con él. Todo esto te daré, dijo el diablo, si postrado me adorares. Vea lo que contesta el Señor. Entonces Jesús le dijo, yo me lo imagino, directamente así hacia los ojos, vete, Satanás. Y es lo que usted debería aprender a responderle a muchos hermanos en Cristo, a muchos familiares, con mucho respeto lo digo, a muchos que pensamos que son amigos allá del mundo. Vete, Satanás, porque escrito está. O sea, ya no le dé más largas. Llega un momento en el cual usted como hijo de Dios tiene que también obrar como el Señor Jesucristo y decirle a las personas, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No a 2 dioses, ni a 3 dioses, ni nada de eso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No al dinero, no a que yo quiero alcanzar esto, no que es que mire esto, es que lo... No. Y si quieres seguir tú a Cristo, por favor, tenlo en cuenta. En los tiempos de oración, en los tiempos de ayuno, en los tiempos en que estamos sirviendo, el ayuno es un arma poderosa en la guerra espiritual. Y es Dios el que te va a facultar, te va a capacitar, te va a empoderar de que puedas responder así como respondió el Señor Jesucristo. Vete, Satanás. Y el 11 termina diciendo, el diablo entonces le dejó. El diablo no te va a dejar. Si lo hizo con Jesucristo, también lo va a hacer contigo. El diablo te va a dejar. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Cambia el escenario de tu vida. Esta es otra predicación que un día esto voy a dar.
en donde también utilizo esta misma lectura para decirle a la gente, oye, cambia el escenario de tu vida. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Que el diablo te siga todos los días de tu vida y te esté tentando y te esté colocando tentaciones y te quiera colocar duda y un poconón de cosas. ¿O quieres que vengan los ángeles y te sirvan, te cuiden? Pero debemos nosotros de procurarlo. ¿Cómo lo logramos? Con una de esas armas tan poderosas que Dios nos ha dado. El ayuno es un arma poderosa en la guerra espiritual. Entonces, hasta Jesús ayunó, usted lo ve, 40 días y 40 noches, preparándose solo y exclusivamente para resistir las tentaciones de Satanás. Pero quiero leer otro texto, Marcos 9, versículo 29. Esto fue el desarrollo, el epílogo de una acción, de una cosa que vivieron allá con los discípulos, mientras Jesucristo estuvo arriba con Pedro, Juan y Jacobo, y hubo una teofanía hermosa allá en donde Jesucristo se transfiguró y aparecieron Elías y Moisés al lado de él. Cuando bajaron los otros discípulos, estaban ahí tratando de liberar a un pobre muchacho que había sido llevado por su padre. De paso aprovecho para decirles, mis hermanos, liberaciones claro que sí existen, claro que sí existen. Y las liberaciones también están facultadas por el mismo Padre Celestial en nuestra vida. Pero ¿cómo vas a poder hacer una liberación si tú eres de pronto un mentiroso, una mentirosa? Si tú eres un engañador, una engañadora. ¿Cómo vas a hacer una liberación si tú estás fornicando, tienes malos pensamientos, estás mal espiritualmente? Y vea lo que dice aquí precisamente con eso. Como no podían sacar el demonio los otros 9 que habían quedado ahí abajo, entonces dice en Marcos 9, 29, y les dijo, está hablando Jesucristo, este género, o sea, este género de demonios, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Deberíamos dedicarnos a la oración y al ayuno, y de verdad que deberíamos de tener esta maravillosa disciplina espiritual. Es una poderosa arma, como lo he dicho. El ayuno es una arma muy poderosa en la guerra espiritual. Y me gustaría mucho que lo pudiéramos ver. Voy a buscar otro texto para poder resaltar, porque es que cuando se trata de Jesús, yo mismo me apasiono. Mateo 17, busque Mateo 17, el versículo, mi hermano, el versículo, ya le digo, vamos a buscar el versículo 14 en adelante. El versículo 14 en adelante. Vea lo que dice la palabra del Señor. Jesús sana a un muchacho lunático. Dice, cuando llegaron al gentío, había siempre mucha gente siguiendo al Señor Jesucristo. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. No era poquito, era muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este es el muchacho que yo les digo. Respondiendo Jesús les dijo, vea lo que les dice a los sus mismos discípulos, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo acá, dijo Jesús. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, no al muchacho. El cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la gente busca sensacionalismo, la gente busca que lo aplaudan. Uy, ¿usted cómo es? Usted tiene poder. Eso es lo que muchas veces la gente busca. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible.
Y les termina diciendo, ahí es también donde termina diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mis amados hermanos, vuelvo y se los digo, el ayuno es un arma poderosa en la guerra espiritual. Última apreciación o otra apreciación que quiero hacerles de acerca del ayuno. Yo les pregunto, primero que todo, ¿se nos ordena ayunar? ¿Se nos ordena ayunar? Y le haría otra pregunta, mis amados hermanos. ¿Estoy en pecado si decido no hacerlo? No, pero la Biblia supone, ojo esto, la Biblia supone que ayunaremos. Jesús simplemente lo da por sentado. Recordemos lo que fue el texto de Marcos 16, 18, cuando leemos en Marcos 16, 18, porque muchas veces nosotros no lo queremos aceptar de esta manera. Marcos 6, 16 al 18. El Señor Jesucristo habla claramente y dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la apreciación del Señor Jesucristo con referencia al ayuno. Jesús lo da por sentado aquí. Él dice cuando ayunen, no está diciendo cuando vayan a ayunar, no, cuando ayunen. Él lo da por sentado. Todo buen hijo de Dios, todo cristiano debe ayunar, hermano. Jesús lo da por sentado. Él no está diciendo cuando ustedes vayan a ayunar, no. O cuando ustedes se acuerden de ayunar, no. Dice cuando ayunen. Y en Marcos 2 vemos el mismo énfasis, igualito. Cuando los fariseos preguntaron por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, ¿se acuerda usted? Los fariseos le preguntan a Jesucristo, pero sus discípulos, ¿por qué no ayunan? Jesús lo explicó en términos de su propia presencia física en la tierra. Llegó y dijo: vendrán días, dijo Jesucristo, cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Tremenda profecía de Jesucristo. ¿El novio quién es? Jesucristo. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y qué está diciendo Jesucristo? Óigame, ¿por qué no ayunan? Pues porque el novio está aquí con ellos. No hay ningún problema. En este momento no hay necesidad. Pero él llega y dice: vendrán días cuando el novio les será quitado. O sea, ya se fue, él está allá en el cielo. El regreso del Señor Jesucristo es inminente, o sea, el arrebatamiento de la novia. Él viene a llevarse a la novia, Él viene a llevarse su iglesia para la boda del Cordero. Él dice: cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Este debería ser un tiempo en el cual usted y yo, todas las semanas, mis amados hermanos, deberíamos de estar, con mucho respeto lo digo, no lo estoy imponiendo. Yo estoy dando por sentado también, como Jesucristo lo hizo en Mateo 6. Pero este es un tiempo en donde estamos viendo que las profecías se están cumpliendo, que estamos en el tiempo del fin, y deberíamos nosotros de por lo menos sacar un día a la semana para ayunar a Dios, amando, deleitándonos en el ayuno y diciéndole: Señor Cristo, Padre Santo, ven pronto, Señor. Porque eso estaba profetizado por el Señor Jesucristo. Vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. ¿Cuántos están ayunando? No sé si usted sea también de este grupo que ayuna o no. Pero qué bonito sería. Y el punto aquí es que el Mesías, el Señor Jesucristo, ha llegado como novio a una fiesta de bodas. Usted conoce. Ese momento es demasiado alegre.
impresionante y emocionante, como para mezclarse con el ayuno. Ahí ya no hay tiempo. Cuando se está en la fiesta de las bodas, no hay tiempo. Ya ahí no, ¿para qué se ayuna? Si hay un banquete completo. Los padrinos de la boda no ayunan en la despedida del soltero, jamás. La cena antes de la fiesta de las bodas no es una ocasión para estar tristes, no, gozosos. Jesús está presente. Jesús está presente. El tiempo de celebración está con nosotros. Cuando la fiesta de bodas haya terminado, mis hermanos, y el novio se haya marchado, entonces será apropiado ayunar. Deberíamos de estar ayunando. Pero yo no quiero que esto sea una imposición para usted. Por eso, mi hermano, me ha atrevido a darle estas 10, digo yo, apreciaciones sabias. Y aquí es donde yo quiero agregarle qué significa entonces realmente ser bendecido. Y esto también me llegó porque quiero unir una cosa con la otra. Usted, yo no sé cuántos visitan Facebook, pero hoy en día uno ve en Facebook, usted hace un vistazo así como rápido en Facebook y en Twitter y en todas estas plataformas, muestra cuántas personas hoy en este momento se sienten, dice, numeral bendecido o numeral bendecida. En nuestro mundo de redes sociales actuales, decir que eres bendecido puede ser una manera de jactancia mientras se trata de lucir humilde, porque cuando llega la bendición de Dios nosotros debemos de seguir iguales, estar agradecidos y muy gozosos con el Señor, pero esto no tiene por qué hacernos cambiar. Los cristianos también usamos el término oramos para que Dios bendiga a nuestra familia. Atribuimos nuestros talentos inmerecidos a las bendiciones de Dios. Hablamos de nuestro ministerio siendo bendecidos, pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo podemos entender la bendición de Dios? Una cosa diferente es la buena vida. Para los creyentes, yo pregunto, ¿es una vida bendecida sinónimo de éxito en la vida? Podríamos colocar numeral bendecido la versión cristiana de la buena vida. Un matrimonio amoroso, hijos obedientes, un ministerio vibrante, un cuerpo sano, una carrera exitosa, amigos de confianza, abundancia financiera. Si estas son las características de una vida bendecida, entonces tenerlos todos debe traducirse como una vida súper extraordinariamente bendecida. Ahora, ¿es así? ¿Es esto así? Si alguien tuviera todas esas cosas, pregunto, ¿sería extraordinariamente súper bendecido? En lugar de recurrir a Dios, ellos pudieran sentirse autosuficientes y orgullosos a la vez, y tal vez un poco presumidos y justos e injustos. Después de todo, su trabajo duro estaría dando buen fruto. Por otra parte, no necesitarían clamar a Dios por liberación. Al llegar allí todos perfectos y ser numeral bendecido, y si eso significa tenerlo todo, entonces los que están bendecidos así no necesitarían confiar en Dios. Sería suficiente confiar en sí mismos. Esto también es una desviación del enemigo. Él es el príncipe del aire. No necesitarían a Dios para llenarlos, pues ya estarían como satisfechos. Cuidado con la buena vida, con las apariencias, aún en las redes sociales. Las bendiciones más grandes de Dios, ¿cuáles son? Mi deseo por Dios está impulsado en gran medida, amados, por mi necesidad. Y es en las áreas de pérdida donde siento necesidad más intensamente.
Mis deseos no satisfechos me mantienen a mí siempre es de que, ¿cómo? De rodillas. Profundizan mi vida de oración, como lo decía esta mañana Beatriz. Arrepentirnos, saber de que estamos necesitando de Dios, me hacen escudriñar la Biblia en búsqueda de las promesas de Dios. Las bendiciones terrenales son temporales. Ellas pueden ser quitadas en cualquier momento. Las bendiciones de Job desaparecieron en un día fatídico, hermano, en un solo día. Un hombre multimillonario, un hombre que no tenía problemas, un hombre que tenía una familia grande, extensa. Yo también tuve una vida cómoda, de la cual fui despojado en un lapso de semanas. Es terrible. Esta idea revolucionaria de la bendición por medio de las redes, de colocar numeral bendecido, numeral me siento muy afortunado, numeral me siento muy bendecido de Dios. Esta idea revolucionaria de la bendición también está firmemente establecida en la Escritura. Y hay un hilo común. Una traducción del Nuevo Testamento tiene 112 referencias con la palabra bendecir, bendición o bendecido, ojo a esta estadística, y ninguna de las cuales conectan realmente con bendición en prosperidad material, ni nada de esto. Y es terriblemente hermoso que nosotros lo conozcamos. Mateo 5, del versículo 3 al 11, dice bienaventurados, que significa bendecidos, los pobres de espíritu, como les dije al comienzo. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan. ¿Le parece a usted que esto sea numeral bendecido? Entonces, estoy llorando, numeral bendecido. Y sin embargo la palabra de Dios dice bienaventurados. Y esta bienaventurados no tiene ninguna connotación con ninguna bendición de prosperidad material o física o emocional. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted podría decir, me siento bendecido, estoy leyendo la palabra del Señor. Eso sí sería una bendición tremenda. Aquí el que habla de Jesucristo, en Lucas 11:28, él dice, al contrario, le contestó Jesús, dichosos, bendecidos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesucristo mismo lo está diciendo. En Romanos 4:7, el apóstol Pablo dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Numeral bendecido, Dios me perdonó la fornicación. ¿Cómo quedaría eso? Numeral bendecido, Dios perdonó una traición que le hice a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. Otro, Salmo 32:1, dice el rey David, cuán bienaventurado, cuán bendecido es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Hubiese colocado el rey David, numeral bendecido, Dios ha encubierto mis pecados de fornicación, de borrachera, de todo eso que hizo. Yo no sé si usted la está captando, pero yo quiero que el Espíritu Santo de Dios se lo coloque. Santiago 1:12 dice, bienaventurado, bendecido el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, ha pasado la prueba, o sea, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Numeral bendecido, he estado 2 años bajo prueba. Y termino con una que es muy importante, Apocalipsis 14:13. Este es un texto, mis amados hermanos, donde dice, entonces oí una voz del cielo que decía, la voz de Dios, escribe,
Bendecidos, bienaventurados, que significa doblemente bendecidos. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¡Wow! Me siento bienaventurado, me siento bendecido. Voy a morir por el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Entonces, no hay ningún indicio de prosperidad material, física, emocional o circunstancias perfectas en cualquiera referencia de estos textos poquitos que les he mostrado del Nuevo Testamento. Por el contrario, mis hermanos, la bendición suele estar conectada ya sea con pobreza y las pruebas o los beneficios espirituales de ser unidos por la fe del Señor Jesucristo. De acuerdo con la Biblia, los estudios, la palabra griega que se traduce bienaventurado es bendecido, doblemente bendecido. En estos pasajes es makarioi, lo que significa ser plenamente satisfecho. Se refiere a los que reciben el favor de Dios independientemente de las circunstancias. ¿Qué es bendición entonces? La Escritura muestra que bendición es cualquier cosa, ojo a esto, apúntelo, cualquier cosa que Dios dé y que nos hace plenamente satisfechos en Él. Cualquier cosa que nos acerque más a Jesucristo. Cualquier cosa que nos ayude a renunciar a lo temporal de esta tierra y a aferrarnos con mucha más fuerza a lo que es eterno. Y a menudo son las luchas, las pruebas, las decepciones dolorosas, las traiciones, los engaños, las mentiras, todo lo emocional y los anhelos insatisfechos, lo que mejor nos permite hacer esto. ¿Cómo estaríamos nosotros verdaderamente bendecidos? Yo se lo voy a decir. El dolor y la pérdida nos transforman, eso es definitivo. Mientras que a veces nos transforman desde el interior, también nos pueden empujar a una vida más profunda con Dios de lo que creíamos posible. Nos hacen descansar solamente en Dios, no en lo que podamos hacer o lograr para Él, y no en lo que Él puede hacer o lograr para nosotros. Espero que me hayan entendido eso. El que está verdaderamente bendecido sabe y entiende que Dios nos hace descansar. Hemos dicho, usted y yo solamente descansamos en Dios, no en lo que podamos hacer por nosotros mismos o lograr para Él, porque esa es otra clase de persona que piensa que es muy bendecido luchando, haciendo algo para hacer o lograr algo para Dios. No, y no en lo que Él puede hacer y lograr para nosotros. Yo me maravillo, por eso la palabra del Señor dice que todos los días de nuestros días debemos de contar las maravillas de Dios que suceden en nuestra vida. Desde un helado que tú te hayas comido y que tú le puedas decir al Señor, gracias Padre, me siento bendecido, me has escuchado, me has complacido, has aplicado, has cumplido tu palabra, porque me he deleitado en ti y tú has cumplido los deseos de mi corazón. En el dolor y la pérdida anhelamos su presencia, recuérdenlo. Anhelamos saber que Dios es por nosotros, con nosotros y en nosotros. Grandes familias, riqueza financiera y buena salud son regalos maravillosos que podemos agradecerle nosotros a Dios, pero no son sus mayores bendiciones. Pueden hacer que nos deleitemos no en Dios, sino en sus regalos. La mayor bendición de Dios siempre descansa en Dios mismo. Cuando tenemos eso, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando tenemos su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí sí es donde estamos verdaderamente
numeral bendecidos. Mis amados hermanos, yo quiero darle gracias al Señor Dios Todopoderoso por sus vidas, porque se han conectado ustedes. Estamos en un tiempo precioso, 11:41. Y quiero orar nuevamente por todos ustedes. Sé que a algunos ya debe de haberles llegado esa bendición extraordinaria venida desde el cielo. Es Dios quien mueve los corazones. Es Dios quien hace posible que todo lo que usted y yo recibamos sea bendición. Y recuerde, la bendición más grande que nosotros podemos tener es saber de que Cristo es el que nos bendice y no que nosotros hacemos algo para sentirnos bendecidos. Cuando las bendiciones vienen de Dios, nos sentiremos siempre satisfechos por todo. Ore conmigo. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. En este momento, Señor, quiero clamar a ti por toda la iglesia, por todas las familias de la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir. Señor Jesucristo, por todo aquel amigo, amiga, por todo aquel hermano, hermana en Cristo que viene y se conecta y comienza a reproducir esta predicación de esta mañana. Señor Jesucristo, queremos bendecir a nuestros hermanos, que ellos se den cuenta que la verdadera bendición es que tú estés en nuestros corazones, que podamos entender, Señor Jesucristo, que el ayuno, Señor Jesucristo, debe ser un deleite para nosotros y que debe ser algo interno que motive nuestra fuerza por querer ayunar y que se convierta en un deleite para poder magnificar y ver, Señor, que tú estás en medio de tu palabra, que tú estás en medio de toda la escritura y que tú eres quien nos fortaleces, que no hay nada en este mundo que nos pueda afectar, Señor Jesucristo, si no es porque tú lo permites y siempre lo permitirás con un propósito eterno. Por eso, Señor, permítenos siempre estar deseando ayunar, apartarnos de lo que nos apartemos, pero porque consideramos de que tú eres mayor, de que tú eres mejor que todo aquello que nosotros nos apartemos en el ayuno. Y también, Señor, que podamos entender y ver que es un instrumento, un arma muy poderosa el ayuno a nivel de la guerra espiritual. Padre, gracias por esta mañana. Te doy nuevamente gracias por la vida de la hermana Beatriz, de su esposo Fernando, de sus hijas. Gracias, Señor Jesucristo. Bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, el hogar y la vida de Luzalba Díaz, de Carlos Moreno, de María Carolina Moreno. Gracias, Padre, por la vida y el hogar de Diana Reirán, de Carlos Alberto Calderón y de Juan Felipe. Gracias, Papito Dios, por la vida, Señor Jesucristo, de Ángel Tapia, de Ruth Kitian, de sus hijos, de sus nietos. Bendecimos a Miriam Plata, a su hija, a su yerno, a sus nietos. Gracias por María Plata, por sus hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por el hogar de Jorge, de Elena, de Nicole, de Ingrid, de Carlos, su esposo, y de ese gran campeón que se llama Señor Martín. Gracias. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Giovanni Augusto Ávila, a su esposo, a María Elena Alfonso. Gracias por la vida de Janet Ávila y de su familia. Bendecimos a Samuel Enrique Saldúa, a Kelly Johanna Blanco y a Gabriela Herrera. Padre, gracias por Juan Carlos Uribe, Señor Jesucristo, por su esposa Patricia Pérez. Bendecimos a su hermana, a su sobrina. Gracias, Papito Dios, por Manuel Fernando Ballesteros, por Beatriz Sandoval, por sus hijas Sarit Michelle, Casey Fernanda y Keren Stacy. Padre, gracias por Noemí Florido, por Noelia, su hija y su esposo. Gracias, Papito Dios, por Freddy Armando León, por Gidi Caterine Vega, por sus hijos Keiner, Edward y Natalia. Bendecimos, Señor, el hogar de Eduardo Boorques, de Natalia Rodríguez, de sus hijos Carol y Edward Steven. Padre, bendito eres tú por la vida de Camilo Reyes y su esposa Laura Carolina Moreno y su hija Catalina. Gracias por Andrés Vázquez, Señor Jesucristo, por Claudia Patricia Chaparro y Juanita, Padre. Bendice, Señor Jesucristo, a Alfredo García, a Yuri González, a Juan David y a Sarita. Gracias, Papito Dios, por Sandra Martini, su hija, su mamita, su familia.
Bendecimos, Señor Jesucristo, la vida y el hogar de Óscar Uribe, de Luis Esperanza Cuña y de Sarita. Gracias por María Alejandra Pedrosa, su esposo Elsington, su hijo Brian. Gracias por Yolanda Maya, bendice a su familia. Gracias por Héctor Alessi, bendice a su familia. Gracias por Julián Romero y su hijo David Romero. Bendigo, Señor Jesucristo, a Diego Armando García y toda su familia. Bendice, Señor Jesucristo, a Juvenal Guevara. Gracias por él, Señor. Bendice a Ana Cecilia Banderas, sus hijos, sus hermanas, su familia. Gracias, Señor Jesús, por Jorge Peñaranda, por su esposa Miriam Valenzuela e hijos. Bendecimos a Rosario y a Rómulo Bastos y a sus hijos. Bendecimos, Padre eterno, a Máger, nuestra amada Máger Gerania Góngora y su tía Laudi y familia. Bendícelos, Padre eterno. Gracias, Señor, te damos por Nidia y por Reinaldo. Bendecimos a Sandra Bejarano, sus hijos Pipe y Santi en Montería. Bendecimos a Dalis Herrera en Panamá, a Claudia Gutiérrez, sus hermanas y su familia en Bogotá, a Gladys Cantillo desde Chicago, Estados Unidos. Bendecimos a Gladys Castillo desde Estados Unidos. Bendecimos a María Eugenia, a Fabio Pinto desde Elche, España, a Neila y a su esposo Martín. Gracias, Padre, por Yamile Díaz en Londres, Inglaterra. Gracias por Carlos Rodríguez, Amparo y su familia. Bendice a Digna María Guerra, su esposo y su familia. Y gracias por esa sierva amada en Bogotá, Marlene Arrieta, sus hijas, sus hijos, sus nietos, toda su familia sea bendecida. Padre, en esta mañana hemos tenido este tiempo de oración y ayuno y te damos gracias porque todas las bendiciones vienen de ti. Bendice, Señor Jesucristo, a todas las familias, que este día sea un día de descanso y mañana, Señor, que podamos estar prontos en la reunión para, Señor, bendecir la vida de cada uno de los padres, de los papás, en todas las familias que están, Señor, reuniéndose con nosotros. Bendice igualmente, Señor, a todos aquellos hermanos en Cristo, pastores, líderes y hermanos que han invocado tu santo nombre como Señor y Salvador. Para ti sea honra, gloria, honor y alabanza, Padre Celestial, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, mis amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios haga prosperar su camino. Hoy todos unánimes levanten sus manos, denle gracias a Dios y bendigamos el nombre del Señor Jesucristo. Feliz día para todos. Gracias por ponernos atención y por estar conectados con su iglesia cristiana Aposento Alto Gemir virtual. Bendiciones.